ustedes? Tenemos unos procesos de aprendizaje. La metafísica es una disciplina que pocos la conocen, pero muchos a lo largo y ancho de la estructura la practican, porque tiene que ver con mucho la disciplina, con declaraciones y afirmaciones. Tiene que ver con declaraciones y afirmaciones. A partir de lo lógico y a partir del pensamiento lógico, a través de leyes que se establecen en estos pensamientos lógicos y componentes también, que tienen que estar fundamentados dentro de la realidad. Entonces, y de esa realidad está estructurado dentro de la filosofía como tal. Entonces, la metafísica tiene que ver desde ese pensamiento abstracto, lógico, coherente, para poder ir creando estructuras que vayan enfocadas en la realidad. Gilder Borja y JB Comunicaciones. Suscríbete a nuestro canal, suscríbete, danos un like y a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y visita nuestras redes sociales. No te olvides, deseo de antemano que tú tengas abundancia, que tengas salud, que tengas paz, que tengas riqueza. De antemano lo deseo. El tema de hoy, ¿qué es la metafísica? Y cómo opera la metafísica dentro de nuestras culturas que vivimos ahora. Y cómo la metafísica desde la antigüedad ha sido parte de nosotros y sigue siendo parte de nosotros. En todos los procesos de desarrollo, de conocimiento del ser. ¿Qué es la metafísica? La metafísica se deriva de una palabra griega que tiene sus raíces en significados claros y concisos. Entonces significa más allá de la física, más allá de la física. Este término fue propuesto por Andrónicos de Rodas durante el siglo I para nombrar un conjunto de escritos filosóficos de Aristóteles. Entonces él nombra y le pone un nombre a este registro de Aristóteles como el lenguaje de la metafísica como tal. Y se crea en estos procesos de desarrollo, se crea a través de Platón. Lo primero es ordenar el discurso acerca de Platón, que fue lo primero que se establece dentro de los procesos de la metafísica, que es ir ordenando qué es el asunto del ser y atributos de aquello. Eso nos permite Aristóteles fundar la escuela filosófica en primer lugar, para poder ir creando una estructura, para poder entender lo que tiene que ver los fundamentos del ser y los atributos de Dios como tal. La metafísica es una de las disciplinas que va conectada o va relacionada. Siempre hay una conexión, no pueden ir divorciadas dentro de la filosofía. La metafísica y la filosofía van relacionadas como parte de ese estudio integral para ir creando conocimiento. La metafísica es conocida por el ser de la disciplina. La metafísica es conocida por una disciplina principalmente dentro del estudio de la filosofía del ser. Ese es el estudio de la metafísica. Y la metafísica se concentra en el estudio y los componentes que atribuye la realidad que se encuentra, esa realidad que se encuentra relacionada. O hay una realidad relacionada con lo cosmológico, con eso que no entendemos del cosmos, con eso que no se lo puede estudiar desde la ciencia, si no se estudia desde la metafísica, no se puede estudiar de los científicos, sino de la metafísica, para poder darle una razón al cosmos. ¿Cómo fue creado el universo? ¿Cómo fue creado con esa mente maestra de Dios? ¿Cómo se estudia el ser de Dios y los atributos de Dios? Por eso hay una estructura. La metafísica no puede ser divorciada de la filosofía, ni tampoco, peor, de la teología, porque es parte del estudio del ser del hombre. Y ahí hay algunas escuelas o algunas disciplinas que sirven para ir entendiendo algunos procesos de desarrollo y de formación del ser, y también creando el conocimiento adecuado, ese conocimiento lógico y ese conocimiento que crea lo cognoscitivo del ser humano como individuo como tal.
estructurando un poquito lo que es la metafísica, también hay que entender qué estudia la metafísica y en qué está basada sus estudios para ir especificando un poquito el nivel de estudio de la metafísica. La metafísica se encarga fundamentalmente de estudiar la realidad, así como también el sentido y la finalidad del ser dentro de esta línea de estudio. Ellos están estudiando la realidad dentro de esa estructura o marco de esos preceptos reales. Encuentran dos disciplinas importantes que se van derivando de la metafísica para ir siendo parte de este proceso. Por un lado tenemos la ontología, que es el estudio del ser, del individuo como individuo, para que el individuo pueda ir entendiendo algunos procesos del ser y también entenderá el individuo, por eso es la ontología. Así que por otro lado, por otra rama estudian la teología, las dos ramas que estudian, ontología y teología, y la teología tiene que ver con teo, Dios, y logía, estudio, que consiste en el estudio de la finalidad que surge como consecuencia de la realidad dentro de la teología, que estudiamos todos los procesos estructurales de Dios, sus atributos, sus deidades, su naturaleza, el atributo de Dios, la ceira de Dios, que tiene que ver la ceira de Dios con que Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad. Si estudia todos los atributos de Dios, unisciente, unipresente, Dios está dentro de esta finalidad, surge como consecuencia de la realidad, del estudio del proceso de Dios. La metafísica se encarga del estudio, que yo decía, de esa realidad, ese estudio real de esa realidad, que no puede ser estudiado por la ciencia, sino desde la metafísica. La teología estudia la finalidad, la una estudia la realidad y la teología estudia la finalidad, es decir, los atributos de Dios. Uno es realidad, otro finalidad, que estudian los atributos de Dios. La metafísica está ligada dentro del estudio de lo cognoscitivo, del conocimiento del ser humano, lo que ya tiene el ser humano. Por eso es que se estudia la ontología también, porque el ser humano tiene ya un conocimiento cognoscitivo, tenemos algo ya previsto en el ser, que ya entendemos como eso de desarrollo dentro de nuestra cultura como tal, y hay un conocimiento aprendido, un conocimiento que hay dentro de nosotros, y en base a ese conocimiento también entendemos estos procesos de Dios, sus atributos y su realidad. Y seguimos con la metafísica. Esta corriente filosófica abarca componentes que yo decía, componentes de la realidad, de esa realidad para el pensamiento científico, desde una realidad, no trabaja de lo que no, porque está dentro del ser. Immanuel Kant, él decía y anunciaba y él afirmaba que la metafísica tiene que ver con todos estos procesos del anunciado, de la proclamación, de esa declaración, de esa afirmación, de eso que uno proclama y uno lo establece. Él decía aquello y lo establecía como una verdad primaria. Cuando propones una idea, no puede ser una identidad bajo el pensamiento humano. Cuando yo propongo una idea dentro de mi ser, esa idea viene entendida bajo el pensamiento humano, viene comprendida desde el pensamiento humano. Cuando yo propongo esa idea desde el pensamiento humano, el pensador Arthur Schopenhauer, él decía, dentro de la filosofía es posible encontrar 4 variantes dentro de estos procesos de Aristóteles, 4 variantes, y esas 4 variantes tienen que ver, la primera, la anteología, que es el estudio de la ciencia, causa suprema, el estudio de la ciencia, causa suprema. Hay un Dios, algo pasó en el universo. La ontología se dedica específicamente al estudio de la concepción, que tiene que ver con el ser humano, con lo que está dentro del ser, que tiene que ver dentro de los procesos de desarrollo del ser, dentro de nuestra concepción como tal, como individuo, como persona. Y la teología estaba sentada en el estudio de las cosas divinas, de lo sobrenatural, de los ángeles, de Dios, de Jesucristo, de lo divino, de Dios como tal, sus atributos, la ceira, Dios de verdad, justicia y amor. La aunciología conocida por la ciencia de la sustancia, eso que estudiamos, la sustancia del individuo, la sustancia de todo lo que es sustancia como divina, como sobrenatural, eso lo divide, va el proceso de aunciología, que es el estudio de la sustancia. Muchos autores
Y muchos escritores de su época tenían algunos pensamientos sobre aquello importante y cómo ellos miraban. La miraban como una rama y como una disciplina. Separada de esta consiste otra afirmación que la afirma y contribuye para dar origen solo a la metafísica. Las consideraban parte. Era un proceso, no podía estar separada. Casi todos los intelectuales de su tiempo, los filósofos, la gente que manejaba estructura, estaban de acuerdo y consideraban la metafísica como una de las disciplinas para poder encontrar y buscar dentro de estos procesos, encontrar fundamentos lógicos, coherentes del mundo y de la existencia, de esa existencia de Dios, una existencia eterna de Dios. ¿Cómo buscarla? A través de la metafísica. Cada uno de esos pensadores estaban conscientes que tenían que estudiar la metafísica o ver la metafísica como una herramienta de ayuda sustancial para poder entender lo sobrenatural o esto que no tenía una explicación lógica, científica como tal. ¿Cómo miraba la antigüedad? ¿Cómo los antiguos miraban la metafísica? ¿Cómo la entendían? ¿Cómo la comprendían? ¿Cómo ellos la visualizaban? ¿Qué era la metafísica para ellos? En los tiempos antiguos, ¿cómo ellos tenían esa percepción? La metafísica la consideraban una de las primeras, la rama primera, la primaria de la filosofía. No era secundaria, era la primaria para poder entender. La primaria de la filosofía. Así como la madre de toda la ciencia. Entonces no había algo científico. No existía algo científico, no había un laboratorio. Pero había la metafísica. Entonces eran los primeros, los científicos. Entonces no había eso científico. Pero la metafísica era como la madre de todo. Para poder dar prueba a la realidad. No tenía que ver con experimentos, con verificaciones, sino con la deducción de las leyes lógicas y coherentes. Ellos deducían y sacaban su lógica coherente, esa lógica a partir de un pensamiento. De ahí partía, a partir de un pensamiento. Recuerden que todo lo que tenemos, todo lo creado en el mundo, salió de un pensamiento, salió de alguien que pensó. Tú estás sentado hoy en lugares que una persona pensó y lo diseñó para ti. Hay cosas que han nacido del pensamiento, eso es metafísica. Cosas que la gente diseñó desde el pensamiento. Tú estás sentado en ciertos lugares que alguien lo pensó primero para que tú hoy lo disfrutes. Por eso es que el pensamiento es extraordinario, el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre puede crear cosas extraordinarias. Alguien pensó viaje a la luna y fueron a la luna. Alguien pensó hacer parque, hicieron parque. Alguien pensó hacer ciertos lugares que hoy son famosos, pero nació de un pensamiento. Por eso es que hay que cuidar el pensamiento, porque esto acá no es científico, esto es metafísica. Por eso es que lo que tú creas, lo que tú pienses, lo que tú diseñas en tu mente, se hace una realidad. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree solamente. Tu pensamiento tiene el poder de diseñar cosas sobrenaturales. Y aún hay cosas que tú hoy haces porque otro pensó por ti. En cambio, vemos la sociedad actual. Hoy, en cambio, los científicos se ocupan de investigar la realidad mediante experimentos. Y si el experimento pasa por los procesos, es real. Si no, no es real. Pero la metafísica se interesa no de descubrir experimentos. Se interesa por aquellos aspectos de lo real que son inaccesibles para lo metafísico. Lo inaccesible, lo que tú puedes ser entendido, pero se lo entiende. Entonces, desde ahí se estudia la metafísica, desde eso, pero pensamiento lógico, eso es un pensamiento coherente como tal. Y así sobrevivieron nuestros antiguos, así, pensando con ese tipo de pensamiento. Y es lo que hoy tenemos, lo tenemos a causa de alguien que pensó por nosotros. La objetividad, y vamos un poquito a reflexionar de la metafísica, es alcanzar y comprender esa teoría de todo lo que existe. Hay que comprender de todo lo que existe, hay que descubrir de eso que es existente, todo lo que existe. Porque de las cosas, sabiendo que la metafísica tiene mucha conexión con la teología y con la ontología, pero de lo que existe, tu pensamiento debe ser pensamiento claro de lo que existe. Entonces tiene una conexión, teología, ontología, con la filosofía, a fin de que cada una de las ramas
de estudio tiene que ver y tiene que estar establecido para nosotros encontrar el ser. Poder encontrar el ser y la existencia de aquella realidad y poder entender la existencia de Dios, porque si lo hacemos científicamente no lo vamos a entender, pero desde la metafísica, ese pensamiento, esa idea que tienes en mente, por eso es que tus pensamientos valen mucho, mucho, tus pensamientos son valiosos. Según como tú pienses, tú eres. Lo que tú diseñas en tu mente es lo que tú eres en la vida. Si tú diseñas pensamientos negativos, eres negativo. Si tú diseñas cosas buenas para tu vida, eres excelente y exitoso en lo que vas a hacer. Por eso que tu pensamiento tiene que ir ligado con tu conducta y con tu vida como tal, como individuo. Hay un proverbio 8:22 y dice este proverbio hermoso: Jehová poseía en el principio de su camino y ya desde la antigüedad y antes de su obra. Entonces Jehová ya me poseía antes. Ya había una posesión de antes, desde el pasado. Ya Dios me poseía, desde la eternidad ya me poseía. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, Dios tenía un propósito y un plan contigo en eso sobrenatural, en eso divino. Pensemos en cosas buenas, pensemos en cosas agradables. Por lo tanto, la metafísica es una parte del estudio del ser humano y de la existencia de la realidad. Y esa existencia de la realidad tiene que ver con Dios y contigo como persona. Y será y es un aporte de todas las cosas hermosas que tienen una explicación lógica y concreta y coherente. Eso se estudia dentro de la metafísica. La metafísica interpreta el mundo desde su propia base, que es el pensamiento. Desde nuestro pensamiento, desde aquí se interpreta el mundo, deduciendo ese pensamiento deductivo, deduciendo ese pensamiento desde la ley lógica y coherente. Por eso hay que saber tener pensamientos agradables. Piensa en cosas agradables.